Voces que forman parte de la noticia. La CONAIE y las fuerzas políticas de este país y las de trabajadores también han amenazado o han anunciado movilizaciones. Sí, pese que hasta ahora no creo que hayan calado como lo han hecho en años anteriores, esperemos que sea así, movilizaciones a nivel nacional. Tanto la agricultura, la exportación, la floricultura, todos perdemos algo de dinero y sobre todo el país se detiene, se contrae una vez más. Tanto es así que nos tienen vigilia qué pasará el día de mañana. Para hablar con uno de los posibles afectados, el sector posiblemente afectado, hemos contactado vía telefónica al director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, Arcobanec, el señor Richard Salazar. Richard, buenos días. ¿Cómo afecta un paro como por ejemplo el de junio del año pasado al sector bananero? Buen día, estimado Guillermo y estimado Carlos. Un saludo a toda la audiencia de este prestigioso programa que amaneció y de esta prestigiosa emisora de Radio City. Bueno, definitivamente el sector bananero es uno de los sectores más dinámicos de la agroexportación, ya que nuestro movimiento es semanal. El 65% del movimiento portuario y naviero de exportación lo genera el sector bananero. Y esto porque nuestro movimiento es relativamente durante las 52 semanas del año. Y definitivamente nuestro sector fue uno de los más afectados el año pasado, en junio, con el cierre de vías, sobre todo impidiendo el normal desenvolvimiento de nuestras actividades, que hizo en algunos casos de que se dejaran de exportar en diferentes semanas, alrededor de 2.000 contenedores en una, 1.500 en otras, de un promedio de casi 7.000 contenedores semanales que mueve el sector bananero del país. Entonces, por supuesto que generó cuantiosas pérdidas, porque no es solamente el dejar de exportar, sino que se presentaron también ciertos actos de vandalismo, delincuencia y terrorismo, por decirlo así también. ¿De cuánto dinero estamos hablando de las pérdidas del año anterior en el paro? Nosotros cuantificamos en Cordex, que somos miembros de Cordex, una corporación de exportadores, tanto del sector bananero, cacautero, camaronero, más o menos 150 millones de dólares en pérdidas el año pasado, por el cierre de carreteras sobre todo y los actos de vandalismo que se perpetuaron, que acontecieron realmente en las diferentes partes del país, sobre todo en el caso del sector bananero, en el sector del Triunfo y en el camino de Machala a Huenque. Pero no solamente eso, estimado Richard, porque la guerra también le sigue pasando factura, entendemos, al sector. ¿Cómo están actualmente? Sabemos que el 2022 fue un año muy, muy complicado. Pero mire, relativamente al inicio fue complicadísimo, y nosotros vemos las cifras, porque realmente las cifras son las que mandan en este tema. A Rusia hemos tenido una reducción al cierre del 2022 de un 2% solamente. Wow. Y digo esto porque efectivamente complicó el inicio de la guerra en la parte logística y el tema de las sanciones, que fue después ya superado. Sobre todo en marzo, abril fueron donde mayor complicación tuvimos. Pero posteriormente fueron ya superadas porque sobre todo dos grandes navieras siguieron operando hacia Rusia. Y realmente las exportaciones a Rusia representan casi el 23% del total de las exportaciones del país, en bananos. En el caso de Ucrania sí se perdió prácticamente ese mercado, pero insisto, la incidencia pudo haber sido mucho peor y bueno, gracias a Dios el efecto no fue tan fuerte como se proyectaba. Lo que sí tuvimos fue una reducción en las exportaciones, sobre todo generadas por un factor climático, por el frío, hizo que nuestra producción se haya reducido y en promedio exportamos un 12% menos en el 2022 en comparación con el 2021.
Son las 8 de la mañana y 54 minutos. Estamos dialogando con Richard Salazar. Él es director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano Arcobanec. Richard, hay un punto en particular en el cual coinciden muchos gremios, y es el hecho de poder establecer un canal de diálogo con el gobierno para poder tener más posibilidades de crecimiento. En cuanto a la relación con el gobierno, que dicho sea de paso está viviendo un momento muy complicado, ¿qué demandas ustedes todavía tienen sobre la mesa que no han podido ser resueltas? Bueno, para nosotros, Guillermo y Carlos, el tema de seguridad sigue siendo una tarea pendiente por parte del gobierno nacional. Nosotros, como sector bananero y exportador particular, venimos siendo sujetos de ataques, de asaltos en las carreteras, demandamos vías seguras y también las constantes contaminaciones con narcóticos de nuestra carga prácticamente toda la semana. Si vemos las cifras de contaminaciones, el 85% de las contaminaciones se dan en el sector bananero, por lo que le decía, que nuestro sector mueve casi 7.500 contenedores cada semana y por eso somos víctimas de constante contaminación. Demandamos seguridad, creo que es para nosotros lo más importante. La instalación de los escáneres es una de las tantas herramientas necesarias que se requiere para limpiar no solamente la imagen reputacional afectada en el exterior, sino también las pérdidas que viene sufriendo el sector exportador por estas contaminaciones. Adicionalmente, yo creo que el sector agroexportador y el sector exportador y empresarial en general, para seguir manteniendo la dolarización y el empleo, necesita también ciertos estímulos que no se han dado hasta la presente fecha. Y pongo un ejemplo claro. En el 2019, de diciembre, se estableció la ley de simplicidad tributaria, donde se estableció un incentivo tributario al sector exportador en la devolución simplificada de tributos, que lo que no se ha entregado un solo centavo porque no se ha reglamentado pese a ser ley. En todo caso, seguimos esperando esto. Y por otro lado, creo que en la parte positiva que hay que destacar, la firma de acuerdos comerciales sigue siendo importante para mejorar los accesos a mercados en los que ya estamos, ya nuevos en los que estamos todavía por entrar, pero que es necesario seguir trabajando en esa línea, lo cual como sector exportador lo venimos apoyando. Richard, ¿cómo les ha ido con el nuevo ministro que sucedió el señor Manzano? ¿Ha habido llegada ya a él? ¿Han conversado? ¿Hay alguna diferencia o siguen las cosas igual? Con el ministro Izaguirre, bueno, sigue la línea del ministro Manzano, no hay que destacarlo, mantenemos un constante diálogo con él. Yo creo que estamos tratando de buscar hay una agenda ya planteada al ministro de Agricultura y a las diferentes autoridades del gobierno, hay más de 20 puntos. Entre esos le he destacado los dos que le he mencionado, pero hay otros más, obviamente. Pues la idea es mejorar la competitividad, porque nuestro sector ha perdido espacio en otros mercados importantes, como en Estados Unidos, en Europa, justamente porque se han encarecido por diferentes factores, políticas salariales antojadistas, que no responden a lo técnico, sino a un compromiso político, pero que encarece el costo de producción de todos los sectores. Y de una u otra manera nos afecta a nosotros, porque tenemos una moneda dura que es el dólar, que usted sabe que se ha revalorizado también, y eso de una otra manera afecta en los mercados de destino, que han sufrido inflaciones brutales, producto ahí sí de la guerra, como usted sí lo mencionaba. Esa es nuestra afectación directa. Pero gracias a Dios el mundo podrá dejar de hacer todo cuando hay crisis, pero menos comer, y nosotros exportamos alimentos, y el banano es un producto bueno, nutritivo y barato relativamente en comparación con otros alimentos, ¿no? Finalmente, Richard, ¿cuál es el futuro próximo que ustedes visualizan para el gremio? ¿Hay posibilidades de un crecimiento que realmente sorprenda, o finalmente están abocados un poco a la crisis internacional? Mira, yo creo que el sector bananero es muy dinámico. De hecho, si vemos las estadísticas en enero, hemos crecido un 8% promedio en nuestras exportaciones en volúmenes. Eso te denota pues que recuperación al final del día, pero por otro lado
también es importante trabajar al interior y específicamente hablando de la normativa bananera vigente que regula y controla el sector bananero, ya que no se ajusta a la realidad del negocio, y eso es uno de los grandes causantes de la pérdida de competitividad a la que me refería. Yo creo que este 2023 debería ser el año, a pesar de que hay una inestabilidad política tremenda, aspiramos que prime la razón, la lógica y el beneficio del Ecuador y del sector como tal. Así que aspiramos que se concrete esa reforma a la normativa bananera que está pendiente desde hace muchos años. Queremos agradecer a Richard Salazar, él es el director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano Arcobanec, hablando aquí en los micrófonos de Así Amaneció sobre las posibilidades de afectación en caso de que un paro nacional se concrete, como han advertido algunas instituciones, organizaciones sociales, si es que no se dan las cosas en materia política como ellos demandan. También hemos hablado con el señor Salazar respecto a la situación actual del banano en Ecuador y las posibilidades de crecimiento que hay para el país en este sentido. Son las 9 de la mañana en punto.